Vamos a empezar a coser justo por los cuadrados de patchwork. Os recuerdo que es importante que tengáis en cuenta que están pensados para que lo hagáis a 1 centímetro de margen de costura. Por lo tanto, podéis usar si queréis un prensatelas de 1/4 de pulgada, pero después que tengáis toda la pieza principal, podéis sacar, calcando la pieza principal, la tela interior y la guata rebajando el contorno. Si lo hacéis a 1 centímetro, todo os debería cuadrar a la perfección. Primero vamos a poner toda nuestra composición de cuadritos distribuidos de la forma que más nos guste y teniendo en cuenta la posición de los dibujos. Además, tenemos que ver que hay 6 en el ancho y 3 en el alto. Una vez los tenemos colocados en este orden, siempre podemos hacer una foto por si en algún momento los cambiamos de sitio, para acordarnos que esto es el resultado final que queremos conseguir. Ahora vamos a empezar a coser. Como aquí tenemos 3 filas, si lo miramos así en horizontal, vamos a empezar a coser cada una de ellas y luego las coseremos por la parte justo que coincide una fila con la otra. Siempre vamos a ir cosiendo derecho con derecho. Por ejemplo, empezamos por esta parte de aquí. Siempre previsualizaremos el resultado final, haremos derecho con derecho de justo la zona que queremos unir, en este caso esta de aquí, y colocaremos un alfiler. Recordad que aquí tenemos que ser muy escrupulosos a la hora de coser y mantener siempre el margen de costura a 1 centímetro. Y coseríamos justo a 1 centímetro rematando al principio y al final. Abriremos aquí, vamos al siguiente, miramos resultado final y hacemos derecho con derecho. Cosemos de punta a punta rematando al principio y al final y ya tendríamos los 3. Vamos al siguiente, la línea que queremos coser, derecho con derecho. Siempre tenemos en cuenta que el sentido de los dibujos esté del derecho para que no haya flores que nos queden boca abajo o a no ser que sea una tela que tenga los dibujos hacia todos los sentidos. Vamos a la máquina de coser, rematando al principio y al final, hacemos todas estas costuras. Para hacer estas costuras, como estoy con telitas de algodón, vamos a utilizar una puntada recta a un largo del 2,5. Cosidas las 3 tiras, les vamos a dar la vuelta en el orden en que tienen que ir cosidas y aquí tenemos 2 opciones. Una es planchar todas estas uniones abiertas, es decir, tirar el sobrante mitad hacia cada lado, incluso podemos pasarle el rodillo a plana costuras y luego le pasamos la plancha para que nos quede todo súper plano, de forma que estamos distribuyendo los 2 sobrantes mitad hacia cada lado para que cuando se unan con los de aquí no queden siempre todas las telas hacia el mismo sitio. Otra opción que tenemos es la parte de arriba, la tiramos hacia uno de los lados, las 2 costuras a la vez, la parte siguiente hacia el lado contrario y la parte siguiente hacia el lado contrario. De forma que cuando se unan unas con otras, si un sobrante va hacia la derecha, el otro irá hacia la izquierda, de forma que se van a distribuir muy bien a la hora de unirse. Lo podéis hacer como queráis. Una vez todo planchado, vamos a hacer las uniones que nos quedan, que son las horizontales. Vamos a unir esta con esta, por esta línea de aquí, por lo tanto, derecho con derecho. Y aquí vamos a ir poniendo alfileres en cada una de las divisiones, de forma que justo vayamos a unir la costura. Una vez tenemos el alfiler en cada una de estas costuras, nos va a quedar así de esta forma una vez unido. Vamos a hacer una costura de punta a punta, rematando al principio y al final a 1 centímetro del margen de la tela. Después abriremos estas piezas, colocaremos esta y haremos derecho con derecho por esta línea de aquí, haciendo exactamente el mismo proceso. Aquí ya hemos unido las horizontales, cogemos la tabla de planchar y vamos a hacer lo mismo con los sobrantes. Los vamos a planchar abiertos. Como os digo siempre en Mundo Paper Piecing, este ejercicio de abrir los sobrantes, el objetivo es que nos ocupen lo menos posible. Es posible que en algún momento estemos utilizando alguna tela especial que por lo que sea nos interese más dejarlos todos hacia un lado. Pues mientras consigamos nuestro objetivo de que nos ocupe lo menos posible, pues también estará bien.
Vamos a dejar esta parte exterior enguatada. Vamos a colocar la guata en esta parte de aquí. Como veis, todos los sobrantes muy equilibrados. Colocamos la guata a la que le hemos rebajado 1 centímetro de margen de costura, dejando ese margen sin guata a todo alrededor. Y por la parte del derecho vamos a aplicar calor para que se deshaga. Empezamos por el centro para que no se nos mueva. En el momento de tener terminada toda la parte de patchwork de los cuadrados, es cuando tendríamos que calcar la tela interior para que sea exactamente igual y la guata rebajándole el centímetro de margen de costura. Así seguro que nos coinciden las partes. Si nos ha ido un poquito la costura o porque el margen de costura de nuestro prensatelas a lo mejor no es 1 centímetro sino 0,7, que algunos tienen un poquito menos. Entonces nada, hacéis primero toda la parte de cuadritos y luego calcáis las otras 2 telas principales. En este caso ya tenemos enguatada esta parte del exterior y aquí adicionalmente podéis hacer una puntada al lado y lado de cada costura para dejar un acolchadito al lado y lado de las costuras. Queda muy bonito también, en este caso como hay muchísimos estampados no lo voy a hacer, pero también queda muy chulo y ahí os lo recomiendo. En ese caso yo pondría una puntada recta a un largo del número 3 y sencillamente haría como a 3 milímetros del canto una costura a cada largo de cada línea. Una vez tenemos esta tela, la vamos a reservar. Vamos con la tela interior. La tela interior tengo 2 trozos. Voy a colocar este en el lado izquierdo y este en el lado derecho. Y los voy a unir por aquí. Voy a poner 2 trozos diferentes porque no me llegaba la tela para hacer todo el interior de una misma tela. Pero como es un poco una composición llena de patchwork, también va bien para tener un poquito de variedad en el interior. Como quiero unir por aquí, vamos a enfrentar derecho con derecho. Os recuerdo que estas 2 piezas, cuando estén unidas, tienen que hacer lo mismo que esta pieza de aquí. Si las habéis sacado después, si se os ha ido un poco la costura en los márgenes y os ha podido quedar a un tamaño diferente, lo que podéis hacer es calcar la mitad de la pieza más 1 centímetro de uno de los colores y la mitad de la pieza más 1 centímetro en el ancho del otro de los colores. Y así, aquí como veis, coincide perfectamente las medidas, pero tenemos que ser muy cuidadosos con los márgenes de costura. Y de punta a punta, rematando al principio y al final, a un margen de costura de 1 centímetro, cosemos. En este caso hacemos lo mismo que en las otras costuras, abrimos. Una vez tenemos planchada nuestra cara interior, vamos a colocarla en el orden de los dibujos, con los dibujos en vertical, y vamos a empezar a elaborar nuestra parte interna. También os digo que en este momento también podemos coger la parte externa, ponemos una sobre la otra, que es como van a quedar, y miramos que todo nos cuadre perfectamente. ¿Vale? Aquí vemos todos los cantos de la misma medida y ahora vamos a trabajar solo sobre la interior. Vamos a empezar por los bolsillos, que son las partes más grandes. Tenemos el bolsillo A, que es un poquito más grande, y el bolsillo B, que es un poquito más pequeño. Si os fijáis, el grande va a la izquierda y el pequeño a la derecha. Vamos a situarlos sobre la tela principal teniendo en cuenta el sentido de los dibujos. Aquí tenemos un bolsillo, aquí tenemos otro. Y los vamos a doblar derecho con derecho, sin moverlos del sitio. Básicamente porque esta parte de aquí, para que os hagáis una idea, será la parte definitiva que se va a ver. Y nos interesa que esta sea la que tenga los dibujos del derecho. Así que hacemos derecho con derecho así doblándolo por la mitad. Y vamos a poner un alfiler en este lado de aquí, porque nos interesa que este lado quede cosido. Aquí tenemos un bolsillo preparado. No hace falta que cerremos los otros lados, ya veréis. Hacemos lo mismo con este. Lo situamos de forma que tenemos los dibujos del derecho y hacemos derecho con derecho. Y en este caso vamos a coser el lado que da al centro. Vamos a la máquina de coser y cosemos de punta a punta, rematando al principio y al final a 1 centímetro del canto de la tela, tanto de un bolsillo como del otro. Una vez tenemos cosida por esta parte de aquí, vamos a rebajar un poco la esquinita de la parte doblada. La cortamos un poquito así en diagonal y le vamos a dar la vuelta, sacando muy bien la esquinita hacia afuera. Vamos a planchar muy bien tanto la parte doblada de arriba como la costura que hemos hecho hacia abajo. Una vez los tenemos planchados, los situamos donde van a ir. Uno va al canto de la parte derecha, el bolsillo más pequeño, y otro va al canto de la parte izquierda, el bolsillo más grande.
En este caso tenéis que valorar si queréis poner aquí, por ejemplo, un snap para que estos bolsillos se puedan cerrar. Por ejemplo, si lleváis bolis y a lo mejor vais con el costurero para arriba y para abajo, pues que no se os salgan los bolis hacia afuera. O cualquier cosa, podéis incluso poner 2 snaps si queréis. Yo voy a poner un snap, pero también podéis poner si queréis una solapa o hacer cualquier cosa que vosotras mismas os inventéis. Vamos a ponerle alfileres a los bolsillos para que no se nos muevan ahora mientras hacemos una costura. Y vamos a hacer una costura en este lado de aquí, rematando al principio y llevando hasta aquí al final. O también, si queréis, podéis dejar cosido muy al cantito de la tela, no a 1 centímetro, sino a menos de 1 centímetro, para que cuando hagamos la costura final esta costura no se vea, simplemente para que nos deje sostenido por aquí y por aquí el bolsillo, y esto ya no se nos mueva de ninguna forma. Así cuando coloquemos el snap no tenemos peligro de que se nos muevan las piezas. Si queréis también con hacer solo esta línea y conservar los alfileres puestos, luego en la costura final aquí ya se va a coser y no hace falta que lo hagáis ahora, pero si queréis que se sostenga y os sentís más cómodas así, podéis directamente coser el cantito. Vamos a la máquina de coser y voy a poner una puntada recta a un largo del 2,5. Yo lo he cosido solo por aquí, mantengo los alfileres puestos y lo que voy a hacer es un punto con el punzón atravesando, he puesto la tabla de planchar, atravesando la tela del bolsillo y la tela interior. Lo voy a hacer más o menos centrado. Hago una marquita así para que se marquen los dos sitios y aquí lo mismo. Contad que esto va a perder 1 centímetro a lado y lado de margen de costura, por lo tanto cuando centréis el snap lo tenéis en cuenta. Pero vaya, que lo podéis hacer perfectamente a ojo o lo podéis medir también si queréis con la regla. Hacemos el agujero para el snap. En el lado exterior vamos a poner el pincho y, por ejemplo, la parte del corchete que se mete hacia adentro. Y con la herramienta lo chafamos. En el otro lado, exactamente al contrario. Por la parte de atrás metemos el pincho y ponemos la parte de corchete complementaria a esta, sobre todo, en este caso, la que sale hacia afuera. Metemos aquí la tela hasta llegar al corchete y chafamos. Aquí tenemos el corchete puesto, o el snap, y hacemos lo mismo en el otro lado. Con esto tendríamos los bolsillos, planchamos un poquito, que siempre de poner los snaps se arrugan un poquito las telas. Vamos a ir a la pieza de aquí, que es el portatijeras.